Philip K. Dick es uno de los escritores de ciencia ficción de la segunda mitad del siglo XX, pues más importantes dentro del género, por lo que significó sobre todo para las generaciones jóvenes de escritores después de lo que se conoce como la nueva ola de la ciencia ficción. Philip Kindred Dick es algo así como un mirar hacia el futuro, viendo lo que hay en el presente y con una nostalgia de lo que se podría perder. Y es tal vez un poquito de humanidad en un mundo que se está deshumanizando cada día. Una característica muy curiosa de Dick es que mucha gente decía que era esquizofrénico, ¿no? Mucha de la paranoia que se ve en sus obras, como por ejemplo Scanner Darkly, de la cual hay una película súper interesante recién salida este año, dicen que es producto del consumo de anfetaminas, ¿no? Entonces es también un personaje que se debatió muchísimo como entre ese mundo de la paranoia que generó tal vez la Guerra Fría y todo ese tipo de avances tecnológicos. Eso es como bien importante en él. Y muere en 1982 por un ataque, como una especie de apoplejía que le dio. Philip K. Dick fue un actor muy polémico porque siempre se le asoció, o durante mucho tiempo se le asoció con el consumo de drogas, en particular pues como con toda la cultura del LSD y con todos los movimientos psicodélicos de las décadas 60 y 70. La obra de Dick comprende aproximadamente, publicadas en este momento, 44 novelas, cuentos cortos, cientos. También tiene un trabajo muy interesante como en narrativa mucho más corta, casi prácticamente poesía. Y lo que es bien interesante de Dick es la influencia que tiene en las generaciones que vendrían a escribir aproximadamente en la década de los 80 sobre el cyberpunk, que serían escritores como William Gibson o como Rudy Rucker o como Louis Scheiner. Él escribió muchas novelas, algunas más apresuradas que otras, algunas por requerimientos editoriales, pero digamos que era un autor que no paraba de producir obra. Ahora, dentro de todas esas novelas, uno casi que puede coger al azar cualquiera y va a encontrar algún elemento interesante, pero hay unas novelas que son más importantes, que tienen problemas más complejos, filosóficos, literarios, etcétera, o un estilo más elaborado. Obviamente, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que muy famosa por la adaptación de Blade Runner. La novela Sivaimbi, que es una novela pues, que uno puede llamar gnóstica y filosófica, porque es una novela que trata sobre el tema un poco del gnosticismo. Es como una versión contemporánea de final de siglo del antiguo gnosticismo cristiano. Las obras más importantes adaptadas al cine de Philip K. Dick está Blade Runner, está Total Recall, está Scanner Darkly, está también Impostor, está Paycheck y una que se llama Confesiones de un artista barato, que es una adaptación francesa de un cine de culto bastante difícil de conseguir, pero bien interesante. Y digamos que en gran medida la adaptación de Blade Runner alcanzó a ser como uno de los últimos momentos en los que él empezó a ser reconocido, ¿sí? La importancia que tuvo la película, la visibilidad que adquirió él, en buena parte se puede pensar que fue gracias también a esta adaptación. Blade Runner es una película que dirige Ridley Scott en 1982, es casualmente el mismo año en el que muere Philip K. Dick. Para los fanáticos de la obra de Dick es una película que en ocasiones no respeta pues como la historia fiel del libro, pero para otros es sobre todo muy fiel en cuanto a lo que son como las búsquedas interiores de los personajes que se retratan en la novela. Fue como un escritor muy agudo a la hora de radiografiar la sociedad contemporánea, la sociedad mediática, y eso hizo que pues también empezara a tener una visibilidad mucho más allá, una trascendencia mucho más allá que la literatura de ciencia ficción, incluso como referencias teóricas a su obra, ¿no? Philip Dick es un artista que realmente se preocupa por plantear un mundo tal vez con las amenazas con las que lo vemos hoy, en una época que no la sentía tan cerca. La lectura de los peligros de la tecnología, de las implicaciones de la información como poder, de todas las dudas que surgen a partir de esa relación entre humano y máquina y entre naturaleza y ser humano, están presentes en su obra, y es tal vez uno de los más influyentes para toda esa estética contemporánea que tiene que ver mucho con ese cine cyberpunk y como con toda esa corriente que se emplea hoy para reflejar el mundo como lo percibimos a través de las nuevas tecnologías.